McLaren ha demostrado que nada puede nerfearlos y dominan en solitario en ambas tablas. Y ahora todo parece indicar que será un duelo papaya a menos de que Verstappen pueda resurgir. Bienvenidos sean así a la 10ª ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá. Después del nerfeo de los alerones flexibles, la Fórmula 1 sigue su rumbo con un claro líder, y en esta ocasión toca el turno de competir en un circuito tan mítico como al piloto al que le hace homenaje su nombre. En la isla de Nuestra Señora, ubicado en Montreal, hace su aparición el circuito Gilles Villeneuve, una de esas pistas de muros pegados que recogerá el testigo de esta temporada 2025 con muchas incógnitas pendientes. McLaren es la actual líder y sus pilotos los favoritos a llevarse las coronas. Max Verstappen ha caído tras los acontecimientos de España y la situación no luce muy favorable para él, por lo que Red Bull debe encontrar la manera de parar a los de Woking, o ese título para Verstappen será cada vez más imposible. Se viene uno de esos circuitos que son para pilotos con agallas, donde si Verstappen y Red Bull no empiezan a hacer las cosas bien, será el momento de despedirse de la corona. Demos comienzo así a la previa del Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1. Hace 2 semanas que ocurrieron los acontecimientos del nerfeo a los alerones flexibles, que parece ser han logrado lo opuesto a lo que muchos querían y estaban esperando, ya que McLaren es cada vez más líder de ambas tablas, estando a punto de llegar al ecuador de la temporada, por lo que el tiempo se agota para que alguien más los detenga y para que la presión entre Piastri y Norris empiece a aumentar poco a poco en la lucha. Y ha llegado el turno de que Canadá y su hermoso e imponente circuito hagan presencia en el calendario. Uno de esos que se trata de pegarse a los muros de carreras completamente asombrosas y que suele dar en ocasiones a ganadores completamente inesperados. Así que, damas y caballeros, es el momento de empezar con esta previa, conociendo el recinto que dará vida a esta nueva ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Montreal, Canadá. Su pista es el Circuit Gilles Villeneuve, ubicado en medio del río St. Lawrence, en la isla de Notre Dame, construido en el año 1978. 4.3 kilómetros de recorrido, 70 vueltas, 14 curvas, 3 zonas de activación del DRS, pero solo 2 potenciales zonas para intentar maniobras de adelantamiento. Caracterizado por ser un circuito semi-callejero, con los muros pegados a la pista y sumamente rápido. El primer sector en esencia es el más técnico de los 3 y cuenta con algunas de las curvas más difíciles del circuito. La primera y segunda curva son virajes lentos y son posteriormente acompañadas de cortas rectas, donde las curvas 3 y 4 son una chicana cuya salida requiere tracción y saber acariciar el muro sin abusar del mismo. Es una parte de la pista que prioriza mucho la salida de curvas y la aceleración en un sector complejo que es solamente el comienzo de este viaje de 4 kilómetros. La velocidad va aumentando para el segundo sector, que en resumen está compuesto de 2 chicanas y 2 rectas. La primera se ubica entre las curvas 7 y 8 y es la primera zona de activación del DRS que tiene esta pista. Sin embargo, la recta no es muy larga y es mayormente utilizada para mantenerse cerca de los rivales para intentar adelantamientos en otro punto del circuito. Pero al ser de rectas cortas y frenadas fuertes con chicanas, de nuevo aspectos como la tracción y la aceleración vuelven a brillar para saber sortear estas curvas y así preparar el último baile que tiene este circuito canadiense. El tercer sector es el más rápido de los 3 que tiene esta pista. Inicia con la horquilla de la 10, que de nuevo pondrá a prueba los frenos y la tracción a la salida de la misma. Muy importante para encarar la recta trasera, la más larga de este circuito y el segundo punto de activación del DRS. Se activa poco antes de la curva 12 y se extiende por toda esta recta hasta la frenada de la curva 13, proporcionando una de las mejores oportunidades para adelantar en esta pista, pero los pilotos tendrán que enfrentarse al final al muro de los campeones, la chicana final de este circuito, donde los pianos son muy altos y el muro a la salida está tan pegado que un mínimo error a la hora de traccionar puede acabar con la carrera de cualquiera. Y saliendo de esta curva, el último punto de activación del DRS en esta pista. Inmediatamente a la salida de la chicana se activa por tercera vez el dispositivo y se extiende hasta la frenada de la 1, por lo que este sector es clave en los adelantamientos y con diferencia el más veloz de los 3.
Montreal es uno de esos circuitos que le gustan a pilotos y aficionados, de esos que te hacen rozar las paredes, castigador de errores y donde se puede pelear y batallar con los rivales, al ser una pista rápida que otorga oportunidades de adelantamiento, en lo que significa una inusual combinación en este tipo de circuitos. Y en resumen, en el primer sector, el elemento más importante es la tracción, en el segundo vuelve a brillar la tracción y la aceleración del monoplaza, y en el tercero, frenos y velocidad punta para enfrentar las curvas lentas y las largas rectas. Como otros datos a tomar en cuenta en este circuito, el safety car es una constante y es muy probable su aparición durante una competencia. Desde la aparición de este dispositivo en 1994, el safety car ha neutralizado una competición hasta en 35 ocasiones, y al ser un circuito tan rápido con los muros tan cercanos, los accidentes son sumamente comunes. Y en la estadística, el safety car tiene hasta un 67% de probabilidad de aparecerse para la edición 2025 de la Fórmula 1. Y en sí, la pista tiene muchas zonas que podrían ser fácilmente peligrosas, pero hay una que históricamente destaca del resto, y es la chicana del Muro de los Campeones, que debido a los pianos tan altos a la entrada y salida de la curva y lo cerca que hay que rozar el muro a la salida, es un sector donde muchos pilotos se han dado contra la pared en la historia, por lo que estadísticamente se le considera el punto más peligroso de la pista, y un accidente aquí tiene una muy alta probabilidad de sacar un safety car completo o incluso una bandera roja. En este circuito, la tracción y los frenos son elementos sumamente castigados durante cada una de las vueltas, al ser una pista de frenadas fuertes y curvas lentas acompañadas por largas rectas. Y siendo un circuito de estas características, los autos suelen configurarse con setups de baja carga aerodinámica para hacerle frente a las rectas y al haber muy pocas curvas de alta velocidad. Y a diferencia de otros circuitos callejeros, en el Gilles Villeneuve se puede batallar y adelantar en pista, aunque no es sencillo, pero no raya lo imposible. Y tiene dos puntos que resultan clave en carrera para intentar cualquier sobrepaso. El primero de ellos y la mejor zona para adelantar es la recta trasera, que debido a su enorme tamaño, si el piloto sale mejor traccionado de la horquilla, con el DRS y una correcta succión en la recta, se puede adelantar antes de la frenada o siendo agresivo tratando de capturar el interior a la entrada del Muro de los Campeones. Requiere algo de valentía y sobre todo ser preciso. Pero en este punto del circuito se tiene la particularidad que esta zona y la que sigue están conectadas por una sola zona de detección de DRS, por lo que si adelantas en este punto, no te contraatacarán con este dispositivo en la siguiente recta, y si no puedes adelantar en esta parte, la siguiente zona se vuelve una nueva y buena oportunidad, donde en características para pasar rivales es necesario seguir el procedimiento anterior, salir mejor traccionado que el otro rival de la chicana del Muro de los Campeones, hacerle succión por la recta y en muchas ocasiones saber clavar el auto en la curva número 1. Por lo que en una escala del 1 al 5, la dificultad para adelantar en esta pista es un 3. Difícil, pero créanme, no es imposible, y en años anteriores esta pista ha sabido regalar auténticos carrerones. En el pit lane de Canadá se rueda 80 km por hora siendo de tránsito rápido. Su entrada ataja las últimas curvas y su salida corta por completo la curva número 1, siendo un pit lane sumamente rápido en comparación de otros donde la pérdida de tiempo es mucho menor, y una detención con todo y cambio de neumáticos se puede completar en unos 23 o 24 segundos, pero el tiempo de pérdida en boxes suele ser de unos 18 segundos. Y el desgaste de neumáticos en este circuito es sumamente bajo. El asfalto no es muy abrasivo y no se sufre con las cargas laterales al no haber muchas curvas rápidas. Pero eso sí, el estrés al que se somete la goma se encuentra en un punto medio por la tracción que se necesita. Aún así, es una pista que degrada poco y en condiciones normales, los pilotos deberían poder hacer una detención para terminar la carrera, pero con el pit lane tan corto y los safety cars, la probabilidad se abre para más de una detención. De hecho, ha sido habitual que los equipos lleguen a hacer de 2 a 3 detenciones en carrera. Y para esta edición, Pirelli llevará los compuestos C4, C5 y C6, que significan la gama más blanda del fabricante italiano. Canadá es un circuito de esos que hacen vibrar, sumamente veloz y sumamente complicado, con las características intrínsecas de un circuito callejero, siendo una de esas pistas que te invita a probar los límites y acariciarlos, pero en esa invitación está la trampa, y en el exceso los pilotos se encuentran con un muro. Por lo que, si combinas esa velocidad con estas reglas de juego, Canadá puede dar una carrera completamente caótica con las condiciones correctas. Se acercan las vacaciones de verano, lo que para muchos significa realizar viajes en familia o en pareja, y en muchas ocasiones significa comprar vuelos, rentar autos, planear hospedajes y los típicos dolores de cabeza comunes en cualquier viaje.
Pero créanme que el mayor dolor de cabeza es ver el total de un costo del viaje, que en muchas ocasiones no suele ser una cosa sencilla de asumir. Pero ¿qué me dirías si te cuento que hay una forma de ahorrar un poco a la hora de organizar un viaje? Esto con una herramienta que te ayuda a aprovechar muchas ofertas, llamada VPN, y esa herramienta la proveen nuestros amigos de Surfshark. Te preguntarás cómo, y es que suele ser común que en vuelos, rentas o búsquedas de hospedaje en algunas páginas en línea, algunos países tengan precios diferentes a los que se muestran en tu zona geográfica. Con Surfshark y su función de cambiar IP para posicionarte en cualquier lado del mundo, puedes cazar estas diferentes ofertas desde vuelos hasta tiendas en línea y buscar los mejores precios disponibles para tu viaje y ahorrar así unos cuantos pesos, que de hecho también funciona para algunas tiendas de compras en línea. Y ya que tienes la VPN, esa misma función de cambiar la IP y posicionarte en cualquier lado del mundo virtualmente, te sirve para romper cualquier bloqueo regional que puedan existir en los diferentes destinos a los que puedes visitar en el mundo. Y con ello poder disfrutar de tu navegación sin límites si quieres ver tus series, películas o páginas de dudosa reputación de furros. Además de protegerte de cualquier amenaza a tu información personal que ronde por internet, sobre todo cuando navegas en redes públicas y descargas archivos, siendo solo una de las muchas funciones que tiene la VPN. Pero mira, para que pruebes todos estos beneficios en tus carnes, si entras a surfshark.com/Skyline y usas mi código Skyline, recibirás hasta 4 meses extra en la contratación del servicio sin ningún costo adicional. Pruébala en una ilimitada cantidad de dispositivos y si no te gusta o no te convence, tienes 30 días de garantía para que se te devuelva el dinero. Así que te recomiendo que no dejes pasar la oportunidad y le des una buena probada a las VPNs de la mano de nuestros amigos de Surfshark. A pesar de lo de los alerones flexibles, las cosas no han cambiado nada para McLaren, que busca su primer doble título desde la temporada 1998, y llegan a Canadá con la intención de seguir aumentando su ventaja ante una Red Bull y un Verstappen heridos, que necesitan sí o sí un gran resultado para no despedirse de sus opciones al título. Así que, teniendo ese panorama, damas y caballeros, es la hora de analizar el uno por uno de equipos y pilotos de este gran premio en el circuito de Canadá. Los actuales campeones del mundo de constructores siguen sin dar su brazo a torcer y a pesar de las nuevas regulaciones en los alerones flexibles, no solamente siguen siendo igual de dominantes, sino que parece que incluso son más fuertes con esta nueva normativa en contra de las alas flexibles. Por lo que de un plomazo y con un nuevo doblete le han borrado la sonrisa del rostro a todos aquellos que esperaban verles caer a partir del Gran Premio pasado. Y con Verstappen ahora lejos en la batalla por el campeonato de pilotos, con 49 puntos de diferencia entre él y Oscar Piastri, al menos de momento, parece que el duelo será una lucha exclusiva entre Lando Norris y Oscar Piastri. Estos y McLaren siguen mostrando su fortaleza habitual carrera a carrera, donde no solamente no han sido afectados por la normativa, sino que además, a pesar de los rumores de la prensa, no han llevado ningún paquete de mejoras hasta este momento. Incluso el alerón delantero es el mismo de cómo inició la temporada. Y como ellos advirtieron al comienzo de año, solo requirieron un pequeño ajuste para estar acorde con esta nueva normativa, y con todo y no cambiar el alerón delantero y la normativa de los alerones, destruyeron nuevamente su competencia, donde muchos sí tuvieron que gastar en desarrollar una nueva ala delantera que flexara menos, por lo que su ventaja es todavía más fuerte a la espera de ver si siguen solamente llevando actualizaciones menores o si llevan algún paquete importante de mejoras para Silverstone. Por otro lado, los circuitos que requieren tracción son de esos donde el McLaren es sobradamente fuerte, y en este circuito es un aspecto vital a la hora de las configuraciones, por lo que de nuevo se alzan como máximos favoritos este fin de semana y solo queda ver cómo empieza a gestarse la lucha interna de McLaren a partir de estas carreras, viendo que poco a poco nos acercamos al final de la temporada y la lucha por el título solo va a endurecerse a partir de ahora. Voy a ser muy honesto, ver a Ferrari en el segundo puesto de constructores me hace acordarme del meme de ¿qué hace un oso polar en Arlington, Texas? Pero por primera vez en el año, saltaron del cuarto lugar hasta el segundo gracias a la doble cosecha de España y que Red Bull se autodestruyó y que Mercedes perdió un piloto por un fallo de fiabilidad. Por lo que el consenso general que tienen algunos expertos es que han tenido mucha suerte para capturar ese puesto en la pasada carrera de Barcelona, pero que existe la posibilidad de mantenerlo. Y se sabe que Ferrari, para mantener su impulso y mejorar de cara a la segunda mitad de la temporada, está trabajando en una nueva suspensión para su auto, con la cual afianzar el ritmo, aunque siguen creyendo que McLaren está muy lejos de poder ser atrapados en este 2025.
Se espera de Ferrari en Canadá que estén prácticamente en condiciones similares a lo que hemos visto hasta ahora. Puede que luchar por el podio en condiciones normales se pueda ver difícil, pero al menos parecen tener ritmo de nuevo para estar delante de la gente de Mercedes, y habrá que ver si al Red Bull le sienta bien esta pista para ver si las oportunidades de este equipo vuelven a abrirse en esta competencia. Los alemanes tienen más de una preocupación en la cabeza en este punto en particular de la temporada. Una de ellas son los constantes fallos de fiabilidad que han sufrido en el pasado triplete de carreras que les han costado valiosos puntos. Antonelli tuvo una rotura de motor en Imola y Barcelona, Russell sufrió del mismo destino en la clasificación de Mónaco que destruyó prácticamente su carrera, y Alonso, motorizado por Mercedes en su Aston Martin, tuvo que abandonar en Mónaco por un fallo en su unidad de potencia. Aunado a eso, su suspensión nueva falló y siguen siendo débiles en circuitos donde las temperaturas son altas, aunque Barcelona no fue tan desastroso como sí lo fue Imola y Mónaco. Se espera que la suspensión trasera nueva y actualizada regrese para Montreal, con la que Mercedes espera desbloquear el potencial que no han podido tener en las pasadas rondas, y no se esperan temperaturas tan altas en este circuito, por lo que Mercedes podría rendir bien en el circuito canadiense y con ello tratar de buscar un gran resultado que necesitan para darle la vuelta a las últimas y desastrosas carreras que han sufrido desde el inicio de la gira europea. Red Bull tenía la posibilidad de tomar el segundo puesto de constructores en Barcelona y lo que consiguieron fue caer hasta el cuarto lugar por tres situaciones en particular. Primero, Yuki Tsunoda sigue la tendencia de todos los que le han precedido y su cosecha de puntos es prácticamente mínima al tener los mismos problemas de adaptación al auto que han tenido prácticamente todos sus predecesores. Segundo, Red Bull alió estratégicamente cuando un safety car les destruyó las chances de pelear, cuando parecía que esa estrategia de 3 detenciones estaba funcionando, y después Verstappen perdió la cabeza con una colisión deliberada con Russell, donde terminó siendo castigado con 10 segundos cayendo hasta la 10ª posición. Para este punto, Red Bull ha admitido que el campeonato de constructores está completamente perdido, pero tiene la esperanza de que Verstappen aún pueda luchar por el título de pilotos, aunque la cosa va a ser muy difícil. Pero además tendrán un importante hándicap en esta competencia, y es que todo el mes de junio, Verstappen tendrá que correr sin que le penalicen porque tiene 11 puntos de superlicencia con los 3 que le metieron en España. Por lo que si tiene alguna colisión que amerite una sanción y le castigan con un solo punto, acumulará 12 y se irá a casa por una carrera baneado, por lo que en Canadá y Austria tendrá que irse con mucho cuidado porque es justo después de esta carrera que a Verstappen le quitarán algunos puntos obtenidos el año pasado. Ahora bien, para que vean que no es clickbait lo que pusimos en el título, respondamos a la pregunta: ¿Verstappen ya está fuera de la contienda por el título? La respuesta es no. No hemos llegado ni a la mitad de la temporada y su distancia en puntos, aunque es grande, no es definitiva. La cosa es que evidentemente será una misión muy complicada, ya que no tienen el mejor auto y solo en algunos circuitos parecen ser capaces de pelear con McLaren, y eso no es garantía de que los puedan vencer al final del año. Verstappen requiere para mantenerse en la pelea que Red Bull encuentre la manera de igualar el rendimiento de McLaren y así empezar su embate y su remontada por el título. Pero en un año donde los equipos tendrán que enfocarse en 2026 con el nuevo reglamento técnico que viene, no tendrán muchas opciones de seguir actualizando el auto si ponen en riesgo la temporada 2026. Por lo que en efecto, en la lucha no se le puede dar por muerto, mucho menos a un piloto como Verstappen, pero definitivamente la cosa va a ser sumamente complicada con la diferencia de puntos que existe actualmente. Aquí debemos reconocer y entonar el mea culpa porque en la previa pasada confundimos datos y creímos que Barcelona era un circuito pro Williams, pero en realidad era todo lo contrario, y se encontraron con una competencia complicada y caótica para ellos en la que se fueron sin haber sumado ni un solo punto gracias a la debilidad de su auto en ese tipo de circuitos, pero también a algunos accidentes que tuvo Alex Albon. Las curvas rápidas y largas hacen que el auto no pueda sostener la carga aerodinámica, pero justamente donde el auto brilla es en circuitos de rectas largas con curvas cortas, por lo que en Canadá se deberían de encontrar con una pista mucho más amigable para el auto que les permita recuperar los puntos perdidos en España. Veremos si lo consiguen, pero al menos las cosas deberían ir a mejor durante la próxima carrera. Los Racing Bulls vienen enrachados y listos para enfrentarse a Williams para tratar de arrebatarles esa quinta posición en el campeonato de constructores, destacando el enorme estado de forma que ha tenido Hadjar en esta temporada con sus grandes actuaciones. Y Racing Bulls tiene optimismo de seguir con esa buena cosecha de puntos y sacar otro gran resultado en tierras canadienses, por lo que los toritos de carreras pueden encontrarse con otro circuito que les beneficie y con ello irse acercando poco a poco a la gente de Williams. Haas ha tenido un fin de semana para olvidar en España, pero según personal del equipo la cosa podría ser no tan fácil para el equipo norteamericano en el circuito semicallejero de Montreal.
con el tipo de asfalto y pianos altos que no son particularmente del agrado del monoplaza, por lo que según la gente de Haas no va a ser una competencia fácil. Sin embargo, en Canadá cumplirán 200 grandes premios en Fórmula 1 que celebrarán con una decoración especial, que veremos si les ayuda a conseguir un gran resultado, pero a priori, la cosa no parece muy favorecedora para ellos durante este fin de semana. Creo que pocos esperaban el salto que dio Sauber en la pasada carrera, con el que Hülkenberg logró terminar en la quinta posición superando incluso a una Ferrari. Pero esta vez, aunque la suerte le ayudó a Hülkenberg para tomar el quinto puesto, la realidad es que los puntos ya los estaba trabajando y ya se encontraba dentro de ellos. El safety car solo le ayudó a capturar una posición mucho más alta, y todo parece indicar que el auto dio un salto de rendimiento con las recientes actualizaciones que incluyeron un nuevo suelo, un nuevo cubremotor y el ala delantera. La intención del equipo con esta actualización era solventar problemas existentes en el auto, y ahora Sauber parece tener un auto mucho más ágil y fácil de conducir. Y en la pasada carrera solo Hulk tenía el paquete completo, por lo que se espera que ahora Bortoleto también lo tenga a su disposición. Y es muy pronto para sacar conclusiones de si Sauber será capaz de luchar más regularmente por los puntos de oro en adelante. Pero la moral del equipo ha subido y están confiados en poder seguir la hoja de ruta que trazaron al comienzo de la temporada y mantenerse fuera de la última posición en la tabla de constructores. Después de tantas carreras de mala suerte, Alonso por fin se pudo encontrar con los puntos en el circuito de casa para él en Montmeló. Pero en líneas generales, aunque el auto ha mejorado, sigue sufriendo de velocidad en línea recta, y en un circuito como el de Canadá, esa debilidad puede pesar bastante, por lo que se puede venir una carrera complicada si es que no logran ejecutar una buena clasificación el día sábado. Por el otro lado, Lance Stroll tuvo que ser operado de la mano y se perdió el Gran Premio de España, pero se espera que esté listo para esta ronda, aunque evidentemente su situación sigue siendo monitoreada. Así que veremos si Lance está listo para correr y podrá representar a su país en su Gran Premio o tendrá que ser sustituido al menos en esta ronda. Y las cosas para Alpine siguen luciendo complicadas, porque a pesar de que Gasly sumó puntos en Canadá, ahora son el peor equipo de la temporada. El auto sigue siendo difícil de manejar y eso se ha visto con Franco Colapinto, que está teniendo bastantes problemas para entender su monoplaza y sufrió de la fiabilidad en Barcelona que destruyeron su clasificación. Por lo que si Alpine quiere salir de esa situación en la última posición de la tabla de constructores, requiere actualizaciones que ayuden a mejorar la manejabilidad del auto y que Franco empiece a tener confianza con el monoplaza, que le ayude a sacar su mejor versión, porque se ha visto bastante limitado por este aspecto del auto al no conocerlo bien. El propio Franco ha reconocido que está lidiando con los problemas de agarre que tiene el auto. Sin embargo, con esta estructura ya pensando en el 2026, va a ser muy difícil salir de donde actualmente se encuentran en la tabla, pero esta temporada nos ha demostrado de que nada es imposible, sobre todo con el grupo de la media-baja tabla. Por parte de la meteorología para este Gran Premio, la lluvia parece que no hará acto de presencia en ninguno de los 3 días del Gran Premio de Canadá, con apenas un 5% de probabilidad de lluvia para el día de la carrera, que se mantiene durante sábado y el viernes. Además de que no se esperan temperaturas tan altas que estarán oscilando entre los 20 y los 23 grados. Así que, damas y caballeros, prepárense para un fin de semana con piso seco y sin sorpresas climatológicas para la 10ª ronda del año en el circuito del Gilles Villeneuve. Y por último y para terminar con esta previa, es la hora de la sección de los datos históricos de este Gran Premio para que te lleves algo de trivia a tu casa de esta competencia. Canadá ha estado en la Fórmula 1 desde la temporada 1967 en los calendarios oficiales y puntuables, y el circuito donde se corre este Gran Premio desde 1978 es el circuito Gilles Villeneuve ubicado en Montreal, cuyo nombre viene del legendario piloto de Ferrari que falleció en el Gran Premio de Bélgica de 1982. Y anteriormente a que este circuito se le pusiera el nombre de este piloto, la pista tenía el nombre de Circuit Île de Notre Dame, porque la isla artificial donde se encuentra la pista tiene justamente este nombre. No obstante, Canadá ha tenido 3 sedes diferentes de su Gran Premio. En 1967, 1969 y de 1971 a 1978, la Fórmula 1 correría en el Moss Park ubicado en Ontario, Canadá. En 1968 y 1970 se compitió en el circuito Mont-Tremblant, ubicado en Quebec, y desde ese 1978 hasta la fecha es el Gilles Villeneuve en Montreal la sede de esta competencia, aunque no lo ha sido de forma ininterrumpida. Canadá solo ha tenido 15 pilotos en su historia dentro de la Fórmula 1. Los más exitosos son Gilles Villeneuve, ganador en 6 ocasiones, y Jacques Villeneuve, el hijo de Gilles, es el piloto canadiense más exitoso de la historia, habiendo ganado 11 carreras y siendo el único piloto campeón del mundo proveniente de Canadá, consiguiendo este hito en el año 1997. Pero el único piloto canadiense que ha podido ganar frente a su público es Gilles Villeneuve.
que de hecho consiguió su primera victoria en 1978 en este Gran Premio, siendo el único local que ha podido lograr tal hazaña hasta la fecha. La vuelta más rápida en carrera está en posesión de Valtteri Bottas, que en el año 2019 marcó el mejor tiempo con un registro de 1:13.078 a bordo de su Mercedes W10. El equipo más ganador en la historia de este Gran Premio es McLaren, quien ostenta 13 victorias desde 1968 hasta el año 2012, y el podio máximo de ganadores históricos de esa competencia son Max Verstappen y Nelson Piquet empatados con 3 victorias, pero en el peldaño más alto de nuevo hay un empate entre Lewis Hamilton y Michael Schumacher, quienes han conseguido en este circuito hasta 7 victorias, siendo de lejos los máximos ganadores y los reyes de Canadá, cerrando con este dato nuestra lista de datos históricos del Gran Premio canadiense. Y damas y caballeros, con eso terminamos la previa del Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué piloto crees que se alzará victorioso en la batalla de McLaren? ¿Crees que Verstappen podrá resurgir y darle la vuelta a la situación del campeonato de pilotos? Y cuéntame quiénes crees que serán los 3 primeros pilotos que ocupen el podio al finalizar este domingo el Gran Premio de Canadá. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para el resumen al finalizar el Gran Premio de Canadá. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.